que podamos estar reunidos a esta hora de la mañana. Yo sé que a veces no es el hábito común estar a esta hora, pero creo que hace bien tomar una mañana ocasionalmente en la semana para sentarnos en torno a esto, a la palabra del Señor, que es lo que nos convoca en esta mañana. Agradezco al pastor Leopoldo, pastor Polo, ¿cierto? Pero Leopoldo es su nombre, por permitirnos estar aquí con ustedes, a mi hermana fiel, a mi hermano. Entiendo que hay hermanos que por diferentes motivos no pueden estar, pero la promesa y la bendición es para los fieles, ¿cierto? Y los fieles, usted sabe, no hay que ser muy teólogo para esto, los fieles son pocos, eso dice la Biblia. Pero la palabra del Señor nos va a hablar acerca de algo interesante, que es lo que Dios requiere de los que son fieles. Saludo de parte del obispo Hernán, ¿cierto? Él va a estar, si no me equivoco, el 28, va a estar por acá en la iglesia con algunos hermanos de la Florida. Hoy día me acompaña mi hermana Margarita, ustedes ya la conocen, me acompañan mis tías que están ahí, ya las conocieron también. Después se las van a dar de ¿cómo se llama? Cosechadoras. No se va a salvar ni la mascota que anda dando vuelta ahí. Me gustaría que después de esto vamos a hacer una grabación con el pastor, ¿cierto? Una hermana que va a grabar, que es mi prima. Mi intención es hacer una pequeña entrevista con él, con la hermana, mostrar el local, lo que ustedes quieren hacer, que es adaptarlo en mejores condiciones, ¿cierto? Para una casa de oración. Así que vamos a hacer una toma acá, antes de que desaparezcan las huertas ahí. Que se vea el vergel, que se vea todo eso, ¿cierto? Una entrevista breve al pastor, a su ministerio, la proyección que él tiene. Y eso es bueno animar. Usted dirá, pero pastor, ¿y eso dónde lo va a mostrar en Facebook, las plataformas que tenemos en la iglesia? Usted dirá, pero pastor, van a ver esto, pero si esa es la realidad. Como conversábamos en la mesa recién. A veces la gente tiene esa peregrina idea de que los hermanos todos tienen las mismas cosas y no es así. No es así, todos tenemos diferentes realidades, pero también esto estimula y abre los ojos a veces de los hermanos, porque hay mucha gente que tiene esta boquita y la usa a hablar puras tonteras, ¿no? Y no es así, hay muchos hermanos como ustedes fieles que se mantienen al pie del cañón, ¿cierto? Contra viento y marea y esperando en que Dios provea y que Dios bendiga. Hay gente que a veces desperdicia dinero en puras chanchadas, como se dice, y a veces con tan poco dinero se puede bendecir a otra persona. Así es que vamos a hacer esa grabación después al final del culto, una entrevista breve y mostrar esto un poco desde diferentes ángulos. ¿Para qué? Para que se pueda ver y compartir. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo que realmente nos alimenta el alma y el espíritu, ¿cierto? Justo me entra la luz de la ventana aquí, Más adelante vamos a tener un templo lindo aquí, ¿cierto? Un templo para poder que sea como un granero espiritual, que es lo que vamos a hablar ahora en esta palabra. Génesis capítulo 41, verso 5. Es el texto que vamos a leer en esta mañana. El tema de la palabra es espigas llenas y hermosas. Aquí mi hermano Juan conoce mucho de tierra y todo, así que va a estar atento a la palabra, y si me equivoco en algún término de las huertas, usted me va a saber perdonar. Porque una persona experta en tierra y cultivo está muy conocedor de este tema. Pero la palabra del Señor usa analogía, simbolismo con respecto a la semilla, al grano, a la espiga específicamente, que es lo que vamos a hablar ahora. A medida que lo va encontrando, si usted puede, se puede poner de pie. Génesis capítulo 41, verso 5, es el sueño de Faraón, cuando José se lo interpreta. Libro del Génesis, el capítulo 41, verso 5. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Génesis 41, verso 5. Se durmió de nuevo Faraón y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Nuevamente lo leemos, Génesis 41, verso 5. Se durmió de nuevo Faraón y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña.
Cierra tus ojos así mismo de pie y nos presentamos delante del Señor en esta mañana. Padre, queremos pedirte en esta hora, Señor, que puedas mirar nuestro corazón. Ponemos nuestra vida delante de tu altar en esta mañana. Queremos que hables a nuestro corazón, habla a nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que nuestra vida requiere, Señor, para estar, Dios mío, en plena comunión contigo. Pónenos, Señor, Dios mío, en tu mano. Dios mío, somos tierra que necesita ser removida, necesita ser limpiada, Señor, para producir de manera fructífera, Señor, delante de tu altar. Perdona, Señor, nuestros hierros, nuestros fracasos, aun si tuviésemos pecado, falta. Queremos, Dios mío, estar, Dios mío, bajo la cobertura de tu presencia en esta hora y queremos recibir este pan del cielo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, mi hermano, mi hermana. Todos conocemos este relato bíblico del libro de Génesis. Y el Génesis es un libro repleto de historias. La creación del hombre, el huerto del Edén, la creación de los animales, del ser humano, la historia de Noé, la historia del Éxodo, en fin, montones de historias. Pero nos vamos a concentrar principalmente en una que es muy importante, es el sueño de Faraón. Faraón simplemente era el regente, era como el gobernante de Egipto. Egipto es un país que todavía existe. Evidentemente no es la misma nación que en los tiempos antiguos, ¿cierto? Pero las cenizas de ese imperio todavía siguen existiendo. La Biblia habla de que Faraón era un tipo que no tenía ninguna conexión con Dios. Era un tipo, como mucha de la gente de hoy día, sin Dios en su corazón. Pero a veces pasa algo curioso. Dios a esa gente les habla también. La diferencia está que estas personas, cuando Dios les habla, no entienden nada. Es como jugar a la pelota con la luz apagada. No saben dónde está el arco. Entonces, cuando las personas que no son de Dios y saben que Dios de alguna manera les habla, estas personas buscan ayuda, buscan dirección. ¿Y contra a quiénes estas personas recurren? Recurren a los que tienen más cercanos. Faraón, ¿a quién recurrió? A sus magos y a sus astrólogos, y a sus brujos y a sus hechiceros. ¿Qué es lo que hacen nuestros vecinos, nuestros parientes que no tienen a Dios? Ellos van a los brujos, a los agoreros, a los que ven el tarot, las cartas, a algunos les gusta ver los hígados de los pollos, otros ven el té, en fin. Otros ven el pucho, dice que se prende el cigarro y el humo, ven según ellos el futuro. Si fuera así sería ideal, pero no es así, eso es puro cuento, puro chiva que la gente inventa para sacarle dinero a los incautos. Solamente Dios conoce el destino de las personas. Faraón dice que se fue a los magos, los astrólogos, a los brujos, a los hechiceros, y los tipos también se le apagó la luz. Dijeron, esto es un sueño misterioso. No podemos saber su interpretación. Todos conocemos la historia, no vamos a entrar en detalle, pero el faraón tuvo dos sueños. Las famosas vacas gordas y las vacas flacas. Aquí es zona donde hemos visto que hay muchas vaquitas. En la mañana nos recibió una cantando cuando llegamos, ¿cierto? Entonces, vio vacas gordas y vacas flacas y después el otro sueño, la segunda vez dice que vio espigas llenas y hermosas, que es el título de esta palabra, espigas llenas y hermosas, y después espigas secas y vacías, o feas, dice. Entonces, la Biblia es clara, José, aquí entra la historia de uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, Jacob quien fue Israel, ¿cierto? Tuvo 12 hijos con 4 mujeres. No es muy bíblico ese ejemplo, pero era la realidad de hace tiempo, ¿cierto? Tuvo 4 mujeres, 2 que eran su esposa oficial, en ese tiempo había una concesión de parte de Dios, y la otra era la esclava, la sierva. Harto enamorado salió este caballero, ¿cierto? Israel, o Jacob, pero había un plan detrás de todo esto. Tuvo 12 hijos. De los 12 eran todos medios malos. Eran malos. Rubén el primero, la Biblia dice que se metió con una de las esposas de él, por eso después perdió la heredad. Los otros eran malos, al punto de que cuando nace el menor, José, les entró un celo espantoso y dijeron, a este loco lo vamos a matar. Después lo vendieron, pero el plan original era matar al hermano. Interviene uno de ellos y dice, no lo maten, véndanlo. No se sabía si era peor matarlo o venderlo. Hay mucha gente que dice, hubiera preferido la muerte que haber pasado una situación así. ¿Cuántas veces hemos pasado situaciones tristes y hubiésemos dicho, prefería la muerte que una traición? Bueno, en el caso de José, no lo mataron, lo vendieron, que fue peor, creo. Fue como muerto en vida, porque estuvo casi 14 años preso, ¿cierto?, en el palacio de Potifar. El tema es de que venden a José y José pasa 2 años preso en la cárcel y a los 2 años asciende dentro de la cárcel. Empieza a interpretar sueños, empieza a irle bien dentro de la cárcel. En total, 14 años preso. La Biblia menciona de que en el año 10, el panadero y el copero de rey tienen un sueño. Te estoy resumiendo la historia. José interpreta el sueño.
Muere uno de ellos y el otro asciende. Y José le dice, por favor, cuando tú salgas de la cárcel, avísale a Faraón que aquí hay un tipo que está con Dios. Llevo 10 años preso injustamente y el tipo se olvidó. Pasaron 2 años y José tiene, y Faraón tiene este sueño que ahora estamos leyendo. Te estoy resumiendo la historia para llegar al punto. Pasan 2 años más, después de los 10 que ya había estado preso, y Faraón tiene este sueño. Un sueño que a él no lo deja dormir, lo inquieta, lo incomoda. Y llaman a José. Le dicen, ¿sabes qué? Me acuerdo, dice el panadero, me acuerdo de que, el copero dice, me acuerdo de que 2 años atrás un tipo en la cárcel me habló de que yo no iba a morir. Y dice, se acuerda que se llama José. Lo llaman y José escucha el sueño y dice, la interpretación viene de parte de Dios. Y el relato del capítulo 41, verso 5, es el mismo Faraón que le describe el segundo sueño. Se durmió de nuevo Faraón y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. La palabra de Dios, hermano, tiene una realidad histórica. Eso fue lo que ocurrió, pero usted sabe que tiene una interpretación y una aplicación para la vida cristiana, como vamos a ver a través de la Biblia, para el tiempo vigente. Espigas llenas y hermosas. La palabra espiga es un conjunto simplemente de flores o frutos en una sola caña. Todos sabemos lo que es una espiga. Usted va al campo, ve una espiga. Usted sabe que es una espiga, el tallo y los frutos que nacen de él. Eso es una espiga. En la Biblia, la palabra griega para espiga simplemente significa lo que le hace estar de pie. Eso es lo que se traduce en el término bíblico. De hecho, la espiga es eso, es un tallo sólido que usted ve que el viento los puede mover, pero el tallo es fuerte, ¿cierto? Hay espigas de diferentes tamaños, no quiero entrar en detalle, pero la espiga es eso. Faraón tiene un sueño, y el sueño es muy vívido, es muy real. Dice que ve espigas, ve un campo lleno de espigas, hermosas, dice, textualmente dice este versículo, hermosas y llenas. O sea, cada espiga, cada tallo estaba lleno de grano, o sea, un fruto próximo a madurar. Y además dicen que eran hermosas, porque sin ser muy conocedor de este tema, usted a veces, como conversamos recién con mi hermano, hay cultivos y cultivos, ¿cierto? Hay cosechas y cosechas. Las mejores cosechas, los mejores frutos, no los consumimos nosotros, sabemos que se van a la mesa de las exportaciones. Y ellos se van para allá porque ellos pagan más por eso. Si usted va al extranjero, va a encontrarse con mercados donde venden fruta etiquetada con un rótulo chileno, y es fruta que acá no se vende. Va a parar a otro lado porque el mercado paga más, pero es fruta de primera, una fruta preciosa, grande y voluminosa, cosa que acá no llega, pero la produce en la misma tierra. La Biblia habla de que Faraón era un tipo que gobernaba un país lleno de idolatría. Este es el mismo Faraón al cual Dios saca al pueblo de Israel con mano fuerte. Las famosas plagas de Egipto ocurren en esta nación. Plagas de animales, que todos nosotros a veces nos explicamos por qué plaga de ratón, plaga de piojos, plaga de rana y todo ese tipo de cosas, porque eran deidades que ellos tenían. Hasta el día de hoy todos esos países, que sobre todo el Nilo, que para ellos es una deidad, como lo sigue siendo para las culturas en Brasil, donde está el Amazonas, toda esta gente en la antigüedad creían que estas eran deidades. Hoy día nosotros que somos personas, se supone un poco más ya con conocimiento, sabemos que un río no es una deidad, sabemos que un trueno no es una deidad, pero las culturas antiguas no sabían eso. Entonces ellos creían que la naturaleza era una deidad. Entonces, cuando Dios castiga a la nación de Egipto, lo castiga con sus mismos dioses. Para nosotros es un concepto un poco difícil de entender porque estos países donde nosotros vivimos hace más de 500 años que llegaron los conquistadores, son países nacidos del catolicismo, o sea, una religión muy similar al cristianismo. Pero antes de que llegaran los españoles, estas naciones tenían otro tipo de deidades, los mayas, los incas, todas las naciones y las tribus aborígenes, que de hecho muchas de ellas las siguen teniendo en el fondo de su corazón, ¿cierto? Entonces, las deidades siempre han existido en el mundo, y es por eso Dios le dice en los 10 mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento sigue vigente. Dios sigue en desacuerdo con que los seres humanos tengan otro tipo de deidades. Tal vez la gente hoy día no se arrodille delante de
de una imagen puntual, pero sí hay deidad en el corazón. Aunque últimamente he visto un fenómeno, en Santiago se ve mucho, en otras regiones, de que usted va a los negocios y está un elefantito, ¿cierto? Que una estatua y le ponen un billete en la trompita, el gatito que saluda, y el cocodrilito, en fin. Uno se empieza a llenar un poco de simbolismos que vienen de otras naciones. La inmigración ha traído eso, ¿cierto? Gente que al abrirse la frontera entra en otro tipo de cultos. Entonces, a lo que quiero llegar es que Faraón tiene un sueño, atienda porque puede ser algo importante, yo siempre me asusto cuando escucho un teléfono. Faraón tenía algo en su corazón, algo muy claro. Este sueño iba a traer un desastre a la nación. Se imagina que Piñera, hagamos cuenta que Piñera, Faraón, tiene un sueño. Tengo un sueño de los mismos. ¿A quién va a llamar él? Él no va a llamar a los evangélicos, aunque a veces usted ve que los convoca. Pero eso es pantalla, nomás cuando usted los ve, los videos y todo eso, es algo ficticio. Él va a llamar a sus brujos, a sus asesores. La pregunta que yo me hago, ¿Dios puede hablarle a un presidente o gobernante? Sí, porque si lo hizo con Faraón, lo hizo con Nabucodonosor, lo hizo con Darío, lo hizo con muchos reyes a través de la Biblia. Por eso los gobernantes hoy día no tienen excusa, porque yo estoy cierto y seguro que Dios muchas veces a estos cabezaduras le ha hablado, y los tipos se hacen los lesos. Esta gente que gobierna, estimado el mundo, son gente de educación. Nunca va a gobernar una persona pobre y humilde en esa posición. Son gente que sabe cómo funciona el mundo. Y por eso Dios les tiene que hablar de esa manera. El pueblo de Israel, Dios enviaba profetas para hablarle a esta gente, pero la Biblia dice que los profetas eran muertos. Por eso hoy día nadie quiere ser profeta. Profeta simplemente significa un portavoz. Todos quieren otro tipo de cargos. ¿Qué pasaría si Dios a ti te da una orden, a cualquier cristiano, y le dice, anda y habla con tu presidente, habla con tu gobernante, anda, ¿para qué ir tan rápido? Anda con el presidente de la Junta de Vecinos, por último. A Juan el Bautista le pasó. Él tenía que ir a darle un mensaje a Herodes. El mensaje era muy corto. No te es lícito hacer lo que está haciendo. Todos sabemos cómo terminó. Todos sabemos cómo terminó ese pobre hombre. Terminó con la cabeza rodando por el piso. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe una palabra para darle a otra persona, esa cuestión no la podéis tenerla entre manos. Faraón llama a José, en el capítulo 41, si nosotros vemos el verso 26, José da la interpretación, vamos a evitar el tema de las vacas flacas, las vacas gordas, vamos a saltar específicamente el tema de la interpretación. Génesis 41, verso 26, José interpreta lo que son estas espigas llenas y hermosas que ve el faraón. Génesis 41, verso 26 dice, las 7 vacas hermosas son 7 años, y ahí está marcado en mi Biblia, y las espigas hermosas son 7 años. Acá aparece un número. José le dice que las espigas hermosas son 7 años. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, aunque yo sé que es así, ¿cuántas veces usted ha vivido una situación y ha dicho lo siguiente? ¿Cuándo va a terminar? Todos pensamos, todos no. El tiempo es un asunto que lo llevamos en el corazón. Siempre decimos, ¿cuándo va a terminar esto? O a veces pensamos, ¿cuánto? A nosotros nos inquieta mucho eso, el cuánto. ¿Cuánto va a durar algo? Usted se pondría muy triste si Dios le revelara cuánto tiempo estaría en una prueba y en una dificultad. Nosotros nunca sabemos eso. Pero si Dios nos revelara y nos dijese, mira, vas a entrar en un periodo de tantos meses o tantos años de dificultad, a usted le entraría y a mí me entraría la desesperación, la aflicción. Entonces Dios no nos dice, a ninguna persona Dios le dice cuánto tiempo va a sufrir o cuánto tiempo va a durar la bonanza. En casos muy excepcionales, como el que vamos a ver ahora, Dios se decide a revelar el tiempo. No está de más decir que el 7 en la Biblia es un número muy simbólico, que significa simplemente plenitud. Plenitud. Que es como cuando tú dices, quiero que todo me salga bien, perfecto, ¿cierto? Y a veces uno como quiere buscar la fórmula de que todo salga bien, de que el día de mañana mis negocios, mis asuntos personales, emocionales, financieros, todo salga bien. Es como el sueño que todo cristiano tiene, que mañana uno se levante y no tenga que trabajar y sacar del colchón un lingote de oro, ¿cierto? Y despertarse sin enfermedades, sin aflicciones. Pero aquí viene el punto bíblico que yo quiero que usted entienda. Dios propició una hambruna de 7 años en Egipto, una hambruna terrible, porque de eso hablan las 7 espigas, con un solo propósito, preservar a la nación de Israel.
A veces usted se pregunta, ¿por qué Dios permite que yo viva una situación tan difícil? ¿Por qué Dios me permite que yo viva tal situación? Dios no me La gente no cristiana pone todos estos argumentos infantiles e inmaduros. Dios no me entiende, Dios no me quiere, Dios me tiene mala, Dios se olvidó de mí. Y dan una excusa enorme de cosas. Lo que ellos no saben es que Dios propicia periodos específicos. Los 7 años es un periodo específico de escasez, hambruna terrible. La Biblia dice que la hambruna que hubo, estos 7 años de hambruna, ejemplificados en las vacas flacas y ejemplificados en las espigas secas, que fueron 7 años, dice, de hambruna, dice que la tierra no produjo nada, pero la nada, nada, nada. O sea, dice que hubo una hambruna en toda la tierra espantosa. Pero, ¿cómo se palió esa hambre? Hubieron primero 7 años de tremenda abundancia. Si usted lee con detenimiento el Génesis capítulo 41 y hasta el capítulo 46, dice que la tierra producía a montones. Dice que esos 7 años a los cuales José estuvo a cargo, dice que la tierra producía de una manera increíble. Ahora, aquí viene lo increíble. Dios preparó el corazón de José por 14 años preso para saber lo que era y valorar las cosas. José estuvo 14 años preso. ¿Qué es lo que come un preso? Pan y agua. Los tipos no le dan manjar, ni petit bouché, ni caviar. Los tipos, comida de preso. Entonces cuando Dios lo saca a él de la cárcel, desde los 14 años, y le dice, tú vas a administrar los graneros de Egipto, el tipo lo primero que tenía en su mente, aquí no hay que despilfarrar, aquí no hay que farrearse nada. ¿Qué es lo que le pasa a muchos cristianos? Dios los bendice un poquitito y los tipos, vamos haciéndonos los que aquí siempre va a ser así. No, hay que ser previsor, hay que ser, y a veces mucha gente dice, no, eso sería desconfiar. No, eso, Dios, aunque suene medio loco lo que así, a veces Dios desconfía de nosotros. Por eso no nos da todo lo que pedimos, ni todo lo que queremos. ¿Usted le daría a su hijo todo lo que su hijo quiere? No, es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme. Darle a tu hijo cosas que por su edad o por su inmadurez el tipo no valora. Entonces es lo mismo. Dios, nosotros lo reconocemos como nuestro Padre. Él no nos va a dar todo lo que pedimos y todo lo que queremos. Entonces el texto dice, las 7 espigas hermosas son 7 años. La palabra hermosa está ahí en ese texto. 7 espigas hermosas. Hay etapas de nuestra vida que son hermosas. No quiero entrar en detalle, pero a veces uno con solo recordar, el rostro te cambia y se te ilumina. Los periodos lindos que tú viviste. Y los periodos amargos y tristes se te cambia el rostro al tiro, con solo recordarlo. Es desagradable. Uno sabe los periodos marcados, los 7 años hermosos que tú viviste, o el 7 es un periodo simbólico. Los años hermosos de bendición y de abundancia y los años tristes de sequía. Y a veces uno se alimenta de los recuerdos hermosos. Pero el problema está que el recuerdo te ayuda, pero no te nutre el alma. O por ejemplo, ahora usted está sano y usted quiere comer comida de persona normal. Pero tú vas al hospital y que comen los enfermitos. Sopita, papilla, comida restringida. Y si yo te dijese, tú vas a alimentarte de ese menú por un año, tú no vas a querer. Tú dices, yo estoy sano, no necesito eso. Entonces es lo mismo. Dios sí conoce nuestra realidad espiritual y Él nos da restricciones. Y esas restricciones no son para privarnos de algo que merecemos, sino son para cuidarnos. La gente no cristiana no entiende eso y dice, ah, que fome. Tú vas a la iglesia, que fome, no carretea, y dice. Así dicen ellos. O sea, no disfrutan la vida, dicen ellos. Para ellos disfrutar la vida es andar haciendo locuras, chanchadas, portándose mal, haciendo todo tipo de cosas. Y dice, tú vas a la iglesia, no, eso no. Yo quiero seguir disfrutando, dicen. Y la gente que no es cristiana tiene el concepto de venir a la iglesia cuando ya son tatitas, cuando son ancianos, cuando no tienen nada que ofrecerle a Dios. Y eso es triste. Ustedes, yo sé que han tenido, como muchos cristianos, la bendición de ir a muchos hospitales. Y tú en el lecho de muerte, lo primero que esas personas que ya no tienen ni lágrimas para botar, dicen, yo lamento, así muchos dicen, con tristeza dicen, yo lamento haber perdido mi vida. En los pecados o en los vicios que hayan sido. ¿Por qué? Porque la vitalidad, la fuerza de la semilla, que vamos a ir a ver de dónde nace la espiga, el trigo y todo este tipo de frutos, viene adentro. Vamos a ver algunos textos bíblicos que hablan de esto, porque Jesús habló también de la espiga madura, de la espiga que da fruto, de esa potencia que tiene la naturaleza, la creación de Dios, que en este caso que somos nosotros. Entonces, cuando Dios nos da algo, hay 3 pilares fundamentales. Cuando Dios te da algo, y vamos a desmenuzar qué cosas nos puede dar Dios, son, primero, para olvidarnos de todo nuestro trabajo; segundo, para olvidarnos de la casa del Padre; y tercero, para fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Y todo esto lo dice José en el capítulo 41 que estamos viendo, pero el versículo 50. José tuvo 2 hijos, y estos 2 hijos nacieron meses antes de que empezara la gran
hambruna en la tierra. Y él le puso dos nombres a su hijo, Efraín y Manasés. Y la explicación de esos nombres la da él mismo, que es lo que yo te acabo de leer recién. Y vamos a darnos cuenta que cuando Dios nos da algo, tiene una implicancia muy grande. Génesis capítulo 41, verso 50, dice lo siguiente. Génesis 41, verso 50, dice así el texto. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. O sea, estos dos hijos nacen a la mitad del periodo. Eran 14 años, acuérdense. 7 años de bendición, de abundancia, y 7 años de escasez. 7 años de espigas llenas y hermosas y 7 años de espigas marchitas. ¿Y estos hijos cuándo nacen? A la mitad del tiempo. ¿Sabes que esto es una señal enorme? A veces tú vas recorriendo la mitad del problema y te quieres devolver. Cuando vas a la mitad, y muchos se devuelven a la mitad. Cuando llegan, están por llegar a la bendición, los tipos en buen chileno guatean. Van a la mitad del camino y ya alegan, Señor, estoy cansado, tengo callos en los pies, espiritualmente hablando. Señor, ya llevo mucho tiempo recorrido. Y no se dan cuenta que Dios siempre obra a la mitad de la tormenta. Es más, Dios cuando va a venir a la medianoche de los tiempos. ¿Qué dice? Él vendrá como ladrón en la noche, a la medianoche. O sea, siempre Dios va a actuar a la mitad del tiempo que Él estableció. Estos dos hijos de José nacen a la mitad de los 14 años. O sea, el texto lo dice. Le nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre. O sea, ya habían terminado los primeros 7 años de bendición. Y antes de que empezaran los primeros 7 años de hambre, ahí nacen estos dos hijos. Dice, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Qué significa Manasés? Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Verso 52, y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, que significa, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aquí están estos tres pilares que te acabo de mencionar. Cuando Dios te da algo, primero dice que te da algo para que te olvides de todo tu trabajo. Eso significa para que te olvides de todo tu esfuerzo humano. Olvídate de tu fuerza humana. Si Dios te va a bendecir, no es por tus logros, por tus méritos. No, es simplemente porque Él quiere hacerlo, es por gracia. Por eso el texto lo dice. Dios me hizo olvidar de todo, dice, mi trabajo, o sea, de todo esfuerzo humano. Después dice, para olvidarte de la casa del padre. ¿Quién era el papá de José? Jacob. Y no lo veía hace 14 años. Cuando José fue vendido, tenía 17 años, un adolescente. Y cuando salió de la cárcel y era virrey de Egipto, tenía 30 años, perdió toda su juventud, la etapa más hermosa lejos de papá, y tenía puro recuerdo amargo de su papá, de sus hermanos que lo venían. O sea, todas esas cosas feas, él las tuvo que saber dejar. Por eso dice, para olvidarte, dice, de la casa del padre. O sea, todos los recuerdos tristes no nos sirven, hermano, ahora. Los recuerdos tristes tenemos que tratar y saber despojarlos del corazón, porque eso a nosotros no nos sirve absolutamente para nada. Están ahí, los recuerdos están ahí, usted no puede sacárselos. Pero usted no puede alimentarse de eso. Hoy día los problemas mentales, psicológicos, depresivos y todo ese tipo de cosas han enriquecido a los psiquiatras, a los terapeutas y todo tipo de orientadores, entre comillas, que supuestamente ayudan a la persona. Pero en realidad las personas no avanzan espiritualmente. Tal vez físicamente, biológicamente y anímicamente estén aptos para desenvolverse en su familia y en la sociedad, pero espiritualmente no lo acercan a Dios. Y aquí José da la clave. ¿Qué dice José? Me he olvidado, dice, de la casa de mi padre. En el sentido, dejé todos los recuerdos con los cuales yo me crié y me formé. Si José no hubiese sanado su corazón, al ver a sus 11 hermanos que iban a comprar trigo después, lo hubiese matado. Y los hermanos sabían eso, porque cuando vieron que José se descubrió delante de ellos que era el que gobernaba Egipto después de Faraón, sus hermanos tuvieron miedo y dijeron, este tipo nos va a matar. Guardó 14 años de rencor, 14 años de ira. ¿Tú te has encontrado con una persona que ha acumulado ira en tu corazón durante mucho tiempo? Eso es terrible. Y José tenía todo el poder ahora para fulminar a su hermano. Pero Dios había tratado con él de manera increíble en la cárcel. Y José le dijo, no teman, porque Dios permitió esto. Imagina, es una locura. Dijo, Dios permitió esto para preservar a nuestra familia. O sea, José o estaba mal o le hizo mal realmente en la cárcel, pero ese tipo se tragó 14 años preso. Esclavo. Le hicieron creer a su papá que un animal se lo había comido. O sea, era un cuento tan espantoso el hermano, pero después José sale lo más tranquilo y dice, no se preocupen,
Dios permitió todo esto para preservar alimento para nuestra descendencia. Y fue así. Pero Él logró decir eso una vez que salió del proceso. Cuando tú estás en el proceso no vas a entender nada. Estando los 14 años presos, José nunca hubiese dicho eso. José no lo entendía, no había forma. Pero cuando tú estás saliendo del proceso, tú empiezas a mirar para atrás y te empiezas a dar cuenta que lo que Dios ha ido permitiendo en tu vida va formando una historia. Increíble. Ahora, vamos a ir un poco al Nuevo Testamento porque la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de sembrar en el Espíritu. O para el Espíritu, de manera más correcta. Espíritu se refiere con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Eso está en Gálatas 6.8. Vamos a ir leyéndolo un poco. Gálatas 6.8. Si alguien puede leerlo, no hay ningún problema para que podamos compartir un poco todos juntos. Yo sé que todos tienen Biblia. Gálatas capítulo 6, verso 8. ¿Quién lo puede leer? Pablo habla de sembrar para el Espíritu. Gálatas 6.8. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer con confianza. Gálatas 6.8. ¿Sí? Sí. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén, gracias. Dice Gálatas 6.8. El que siembra para el Espíritu. La pregunta que mucha gente se hace, ¿eso se puede hacer? O sea, ¿tiene repercusión lo que yo hago en mi vida humana para Dios? ¿A Dios le interesa realmente? La respuesta Pablo la da, sí, se puede. Sembrar simplemente significa surcar la tierra, tirar la semilla, en términos humanos eso se hace, y el proceso es automático. La gente, yo nunca he visto a alguien en el campo que ponga la semilla y se arrodille y por favor brota y que le haga cariño a la tierra y le dé besito a la tierra. No, porque Dios dotó a la semilla de un potencial que el ser humano no lo maneja. La gente que estudia botánica, los tipos que estudian ya la parte más técnica, las moléculas y todo lo que tenga que ver la semilla, la palabra semilla significa simiente, descendencia, de donde también viene la palabra española de semen, semilla. Es lo que provoca descendencia. La semilla es una cápsula de vida donde se contiene un misterio que solamente Dios lo pudo propiciar. Los científicos no pueden crear semillas. Entonces, el texto es claro, dice, más el que siembra para el Espíritu. Es un misterio, si usted me dice, pastor, ¿cómo se puede sembrar para el Espíritu? Se refiere al Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que Dios nos permite hacer, que es sembrar para Dios. Ahora, hay mucha gente que Dios le ha dado la oportunidad de sembrar para el Espíritu, pero la gente no quiere hacerlo. Porque para sembrar hay que tener, ¿cierto? Las semillas no andan botadas, porque hay semilla y semilla. Más adelante vamos a ver que está la buena semilla y la mala semilla, la que produce así mala calidad, 30 por 1, y está la buena, la que produce 100 por 1. Dios tampoco va a andar con cuentos, Dios no va a querer cuestiones al lote, que le tiré semilla de mala calidad y la cuestión sea mala. Dios siempre va a exigir, ¿cierto?, algo que tenga peso delante de su presencia. Entonces, cuando la Biblia habla, dice, más el que siembra para el Espíritu, dice, del Espíritu segará o recogerá vida eterna. Esa es la meta del cristiano. ¿Ya? Vamos a ir entonces por otros versículos. También en el Antiguo Testamento, el Salmo 126, que si alguien lo tiene, lo lee también. Salmo 126, el verso 5 y el verso 6, nos habla de sembrar con lágrimas. Es un texto que todos hemos leído. Es un texto que todos hemos leído, pero ahora le vamos a dar una explicación un poco de acuerdo a lo que estamos hablando. Nadie quiere sembrar con lágrimas, porque uno asocia las lágrimas con la pena, con la tristeza, con algo difícil, pero la Biblia dice que se puede hacer. 126. Salmo 126, verso 5 y verso 6, mi hermana lo va a leer. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén, gracias hermana. Este texto es clarísimo y nos pone en aprieto, porque muchas veces nosotros durante el día usted llora, o durante la semana, a veces el hombre dice que no lloran, pero igual lloran y a veces son más llorones que las mujeres. La diferencia está que la mujer llora sin tapujo delante de todo, porque es más emoción, ¿cierto? Más de piel. El hombre no, pues el hombre llora, pero así como escondido, ¿cierto? Pero llora igual nomás. Pero a veces nosotros pensamos que porque tenemos ese estado de ánimo, de pena o tristeza, melancolía o lo que sea, pensamos que Dios en ese momento no está con nosotros o Dios no nos va a usar, o pensamos de que Dios no nos quiere así.
Y este texto nos dice algo muy claro. ¿Qué dice el Salmo 126, verso 5? Los que sembraron con lágrimas. O sea, la lágrima sale cuando tú estás con pena, con tristeza. La lágrima es el lenguaje del alma. Cuando ya la persona no tiene cómo expresar todo, le empiezan a brotar las lagrimitas. Y las lagrimitas son actos desagradables, son saladas las cuestiones, ¿no? Yo me he tragado mis lágrimas, esa cuestión. Cuando ya lloráis sin control y la cuestión no podéis dejar de llorar, no es agradable esa sensación. Pero ¿cómo te sientes después de haber llorado? Pero es como, te sacar como un peso encima, ¿no? Es una cuestión, Dios ese mecanismo lo puso en el ser humano para eso. Ahora, el texto dice, los que sembraron con lágrimas, o sea, sembrar, estamos hablando de, ¿qué dice el texto de Gálatas? Dice, sembrar para el Espíritu. Tú puedes, dice el texto del Salmo 126, sembrar con lágrimas. O sea, a medida de que tú vivas situaciones, no importa las situaciones personales que tú vivas, la orden bíblica es sembrar. Sembrar. Abrir surco. Y después vamos a hablar de qué es lo que sembramos, porque podemos sembrar la semilla, la buena semilla que es la palabra, y también otras cosas que en realidad van a producir daño en la viña del Señor. Pero el texto puntual que estamos leyendo dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo. Es una contradicción, en el mismo versículo uno habla de lágrima y después uno habla de regocijo, saltar de un estado de ánimo a otro. Pero ¿cómo yo puedo tener regocijo en mi vida? El texto lo dice, te lo dice claramente, sembrar con lágrimas y con regocijo segarán. El regocijo, la alegría, viene en la siega, en el momento de recoger. Es imposible que usted esté regocijado si no ha cosechado, si no ha segado. Porque no tiene nada que cosechar ni nada que segar si previamente no sembró. O sea, hay mucha gente que quiere tener cosas que nunca propició. La gente del mundo es así. Quieren que lo amen, que lo respeten. Los políticos piden respeto y los tipos son unos patanes, no respetan a nadie. La gente respetaría a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, si ellos respetaran realmente a los ciudadanos, a la gente de cualquier tipo de clase. Pero no lo hacen, por eso la gente no lo respeta. Entonces entre nosotros igual, nosotros debemos sembrar en todo tiempo y en todo momento. El versículo siguiente que leyó mi hermana dice, irán andando y llorando. Ahora te habla de otro estado, dice andando. Primero te habla, dice los que siembran, te habla de un estado de ánimo estático. Pero después te habla, dice que irán andando, o sea, caminando y llorando. Tú en el día tienes que hacer muchas cosas. Trabajar, en el caso de las hermanas, cocinar, limpiar, hacer un montón de cosas. Los hombres todo el día haciendo cosas. Y uno dice, ¿en qué momento me dedico para Dios? Aquí el texto lo dice, irán andando. ¿Y qué dicen? Cantando, riéndose, no, llorando. Dios sabe que la realidad del ser humano es esa. Estamos envueltos en tristeza y pena todos los días, muchas veces. Pero el texto aún así no nos excusa. Dice, irán andando y llorando, dice, el que lleva la preciosa simiente. Aquí uno vuelve a hablar de esto, la preciosa simiente. Recuerda Génesis, la preciosa espiga llena y hermosa. O sea, aquí el texto siempre va todo unido. Dios nos entregó la simiente, la palabra del Señor que es preciosa. Y dice que el cristiano va a andar andando y llorando todo el día, no importa en su vida. Pero dice que él, ¿qué dice? Andará andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Usted lleva la palabra de Dios en su realidad, en cualquier momento dice, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, o sea, los manojos. O sea, va a haber un tiempo en el cual, si usted hace las cosas de acuerdo a la norma bíblica, va a haber resultados. No puede decir que no va a haber resultados. De acuerdo a la palabra, va a haber resultados. Esta palabra yo la tengo marcada en mi Biblia porque habla de la preciosa semilla. Ahora, Jesús explica cuál es esa preciosa semilla. Si alguien me puede ver Lucas 8:11. Porque todo está en la Biblia, todo lo que te estoy hablando está certificado por la palabra del Señor. ¿Cuál es la preciosa semilla del cual nos habla el Salmo 126, verso 6, donde dice que irán llorando el que lleva la preciosa semilla? Usted es el que lleva la preciosa semilla. ¿Cuál es esa preciosa semilla? Lucas 8:11, ¿quién me lo puede leer? Lucas 8:11. Sí, léalo mi hermana, Lucas 8:11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Amén. Y no hay punto de discusión porque lo dijo Jesús. ¿Cuál es la semilla? De acuerdo al concepto bíblico, la palabra de Dios. Esta es la semilla. Entonces usted lleva la palabra de Dios todo el día. Ande llorando o ande haciendo lo que... La palabra de Dios está en tu vida. Y tú tienes el deber de sembrarla. Sembrarla tanto en tu vida como en la vida de otras personas.
Esa es la orden bíblica. Y los resultados vienen después. Los resultados no son inmediatos. Cada semilla tiene su naturaleza. Yo no soy muy entendido en este tipo de cultivo y todo, pero tengo entendido de que si yo tiro una semilla de manzana, de sandía, lo que sea, no voy a tener el resultado parejo en un tiempo determinado, porque cada semilla tiene una naturaleza de crecimiento y de madurez. El ser humano es lo mismo. El ser humano, la gestación en el vientre es aproximadamente 9 meses, pero no en todos los seres vivos es así. En algunos es más, en algunos es menos. Dios estableció esos ciclos para que el grano madure. Usted sabe que si un niño no está en el vientre materno y no sale en el tiempo que es debido, el cuerpo no se desarrolla completamente, no alcanza su madurez. Entonces es exactamente lo mismo. La palabra de Dios, y esto quiero que te quede claro en tu mente y en tu corazón, debe ser sembrada para que tenga efecto. La palabra de Dios en sí no tiene ningún efecto si no es sembrada. Por eso el texto es tan recurrente. Sembrar la palabra, sembrando la preciosa semilla, independientemente que el que siembra, en este caso nosotros los sembradores, independientemente si lloramos o no lloramos, o sea, nuestro estado de ánimo, nuestro deber es sembrarla. Y después están los segadores, que puede ser que no sean los mismos que sembraron. Que a veces es el problema con la gente, que ellos quieren participar de lo que sembraron y a veces Dios no lo permite. A muchos, yo que soy pastor me ha pasado muchas veces eso. Sembré muchas cosas y después Dios me sacó de ahí y veo que otro loco disfruta de lo que yo hice. Y yo entre mí digo, pero Señor, ¿cómo es esto? No, pues Dios hace eso. A veces tú has hecho el bien y después la gente te paga mal. Y dice, pero ¿cómo, Señor, si yo fui bueno? Pues ahí como que ponemos nuestros pergaminos delante del Señor. Señor, yo hice tal cosa, yo no he pensado mal y aquí me hacen daño. Tú tienes que hacer lo que hace el buen sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar y se encontró con diferentes tipos de terrenos. Terrenos pedregosos, terrenos espinudos, que representan la actitud de las personas. Corazones malos y corazones duros, pero el tipo igual sembró, igual. El tipo no dijo, mira, ahí no me conviene porque hay piedra, espina, no, el tipo sembró para todos lados, tiró las semillas para todos lados por igual. Porque es el poder de la palabra. La Biblia dice que no volverá el vacío. Y Dios va a darle y pedirle cuenta a las personas, aunque ellos salió un brote pequeño, Dios lo va a hacer, ¿cierto? Comparecer delante del tribunal porque esa semilla igual brotó. El texto es claro entonces, Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. Y aquí nos damos cuenta, aunque el mensaje no va a apuntar a eso, pero nos damos cuenta de por qué el diablo a veces impide de que el cristiano hable la palabra, siembre la semilla. Porque el diablo sabe que se confronta a esto. Pero ¿qué dijo Jesús? Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra cuando sopla en el corazón del creyente o en el corazón del impío, del irreverente, lo provoca a darnos vida. Y el diablo eso es lo que no quiere. El diablo quiere enmudecer todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Simplemente para que no seamos un puente de bendición. Ageo 1:6, eso está en el Antiguo Testamento. Es un poco difícil pillarlo Ageo, pero está, te lo voy a decir, está en el Antiguo Testamento. Libro de Ageo, está Sofonías y después viene Ageo. Zacarías, Malaquías, está en orden inverso, Malaquías, Zacarías y después viene Ageo. Ageo capítulo 1, verso 6, nos habla de lo que mucha gente hoy día me dice, y también a lo mejor mucha gente te lo dijo. Yo he hecho cosas bien, te dicen. Yo no sé por qué Dios no me bendice si yo he hecho las cosas bien. Ageo responde a esta gran interrogante. Ageo 1, verso 6. Escucha lo que dice. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Cuántas veces usted estuvo en ese estado de actitud también? Sembró y después poquitito. Yo, como digo, no soy entendido en agricultura nada, pero yo sé que es un desastre para un agricultor que tenga una hectárea y siembre y de repente de esa hectárea no produzca ni el 5%, se va a quiebra. Es una pérdida total. Ahora, en términos espirituales hay una razón para eso. Cuando tú siembras mucho, dice, el texto lo dice, Ageo 1:6, sembráis mucho y recogéis poco. Sigue diciendo, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi nombre y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabe por qué ellos sembraban mucho y recogían poco? Porque hicieron todo al revés. No tenían los graneros hechos.
La casa del Señor no estaba construida. ¿Para qué querían sembrar y juntar grano? ¿Dónde lo iban a poner? Entonces Dios les dice, ustedes siembran mucho y recogen poco. ¿Por qué? Porque están empezando a construir la casa por el techo. O sea, tienen que empezar por la base, tener el templo hecho. El templo es el granero, donde se junta el grano, es donde se junta la sementera, el fruto recogido después de haber sembrado. Entonces Dios le dice al profeta Ageo que le dé este mensaje a la nación de Israel: meditad sobre vuestros caminos. Dios siempre a nosotros nos va a llevar a la meditación, a la reflexión. Si sembramos poco, o sea, si sembramos mucho y recogemos poco, el motivo es ese. El motivo es de que, como Dios le dice a Ageo, traer madera, edificar la casa. O sea, Dios nunca nos va a privar del trabajo espiritual que nosotros estemos haciendo, pero lo que Dios requiere es que nosotros nos pongamos en línea con lo que la palabra del Señor dice. Primera de Corintios 15:36. Estamos leyendo otros versículos que están relacionados con esto, pero es importante que los podamos comprender. Primera de Corintios 15:36 nos habla de que lo que usted siembra tiene que morir. Eso significa de que usted tiene que olvidarse de lo que ha hecho para Dios. Olvidarse en el sentido de que no estar siempre diciéndole: Señor, hice aquello o hice tal cosa. ¿Se acuerda la oración que Jesús criticó del fariseo y del publicano? ¿Cómo oraba una persona? Decía: Señor, yo oro tantos días a la semana, doy diezmo, ayuno. El tipo, y Dios lo miraba de lejos y Dios se tapaba el oído porque no. Dios sabe lo que nosotros hacemos, Dios sabe nuestra motivación. Y había otro tipo que fue al templo también a orar, dice Jesús, y dice que no se quería ni acercar al templo, y de lejos arrodillado se golpeaba el pecho y que decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Es una oración corta, sencilla y resumida, y él se puso delante de Dios como un pecador. A la gente hoy día, hermanos, les cuesta reconocer que son pecadores delante de Dios. Imagínense a nosotros que fallamos, erramos, nos cuesta reconocer. ¿Cuánto más a los que están afuera? Los tipos no reconocen sus pecados, se sienten orgullosos de lo que son. Yo siempre hablo mucho en los mensajes de esto, pero es muy recurrente esto. Hoy día la gente, tú no le puedes mostrar, aunque tú le digas que son pecadores, los tipos se mofan en tu cara porque dicen: no, pues sí, hay que vivirla, hay que gozarla, dicen ellos. Y en última instancia dicen: Dios me hizo así. O sea, hasta meten a Dios en su pecaminosidad. Los tipos no sienten remordimiento por nada. Es terrible eso. Es terrible cuando la gente pone a Dios como cómplice de su locura, de sus extravíos. Primera de Corintios 15:36, el texto, te lo voy a leer, dice lo siguiente. Primera de Corintios 15:36 dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Necio es como, Pablo era como muy tierno para escribir, como decía: no sea inocente, hermanito, dicen. Despabile, eso es lo que Pablo le está diciendo: no sea inocente. Si usted va a sembrar, ¿qué dice Pablo? Lo que tú siembras no se vivifica, o sea, no tiene esa explosión de vida si no muere antes. Hay un efecto que ocurre cuando usted siembra algo, lo riega y todo, esa agua y los efectos de los nutrientes, los minerales de la tierra empiezan a abrir esa semilla. Y de esa semilla de adentro está la vida, empieza a brotar y se empieza, visualmente es como podrido. Lo que los antiguos decían y pensaban: la semilla está muriendo. Pero después de cierto momento la semilla misma, que aparentemente está muerta, está podrida, por el efecto de estar bajo tierra y regada y todo, empieza a surgir vida. Empiezan los primeros brotes, los primeros destellos de vida. Y es lo que Pablo dice: necio, lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. Morir significa simplemente de que tú te despojas de lo que haces para Dios. Lo haces desinteresadamente. No está en ti el ver cuándo va a brotar, no está en ti el nivel de productividad que va a tener, tú simplemente siembras. No es como hoy día que mucha gente dice: mira, Señor, hagamos un negocio, yo te doy tanto de mi vida y tú me das tanto. No. O si no, no habría mártires. En la época bíblica y después en la historia hubieron muchos mártires, tipos que dieron su vida a Dios, los tipos terminaron muertos como animales. No quiere decir que siempre va a ser así. También otros tienen la bendición tremenda de dar a Dios su tiempo, su dinero, su emoción y todo, y Dios los bendice, pero no es una regla que tenga que ser así. Dios hace lo que Él quiere porque Él es dueño de la viña. Nosotros simplemente somos lo que le llamamos los jornaleros, los que siembran. Hay otros que siembran, otros que cosechan, o que ciegan. Pablo lo dice: yo sembré, dice Pablo, pero yo no coseché, dice. Yo no regué, otros hicieron esa obra. Entonces tú tienes que descubrir cuál es el área de tu vida en la cual Dios te llamó.
Técnicamente todos siembran. La palabra sembrar incluye todas esas fases de la parte de la agricultura, que es regar, el cuidado de las plantas, todo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que a mí me gusta mucho estudiar este tema cuando están en los campos y tienen todo el cultivo lindo y después hay que cuidarlo de los animalitos, de los roedores, de estos tipos o de la misma gente que viene a robarte las cosechas. O sea, es un trabajo que es hasta el último minuto. En términos espirituales es lo mismo. ¿Cuántas veces tú has hecho cosas buenas y alguien destruye tu testimonio? Oye, te subiste. Y tú estás haciendo las cosas bien. Y alguien viene y te destruye lo que tú has sembrado. Porque nosotros sembramos nuestra vida espiritual. No queremos que se hable mal de nosotros. No queremos cuidar nuestro testimonio, nuestra integridad. Sembramos buenas actitudes para que la gente no piense mal de nosotros y dar buen testimonio para Dios. Pero a veces pasa de que hay gente que intenta destruir lo que nosotros sembramos. Y ahí nosotros nos desalientamos, nos desmotivamos y decimos, pero Señor, pero ahí nosotros tenemos que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque dice que Él es el dueño de la viña. Y no es como nosotros queremos que se hagan las cosas, como Dios quiere. Cuando viene alguien y nos mete cizaña en nuestra vida, queremos que Dios venga y aplique justicia. Que sea el juicio final, decimos. Más adelante vamos a ver ese versículo donde Jesús puso la parábola de la siembra y dice que plantaron cizaña, que hicieron juntas, dice. Y el dueño de la viña escuchó a su jornalero y dijeron, ¿quieres que saquemos la cizaña? Él dijo, no, que crezcan juntas, dijo. Es una locura. Pero en términos espirituales Jesús dijo que crezcan juntas. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, primero agarra la cizaña, átala en manojo y tírala al fuego, y mi grano, trigo maduro, échalo en mi granero. O sea, eso ejemplifica lo que va a ocurrir en el final de los tiempos. Por eso Dios a veces aparentemente no interviene en la locura del mundo que está ocurriendo. Esa mixtura que hoy día vemos en las iglesias, buenos con malos, pareciera que, ¿cómo que Dios no hace nada? No, Dios así lo quiere y lo permite. ¿Por qué dice? Dice, no arranquéis, dice, la cizaña junto con el trigo para no dañar, dice, a mi trigo. No quiero entrar en detalle, pero la cizaña es un elemento que es muy, muy similar al trigo. O lo que comúnmente en muchos países se le llama maleza o hortalizas que crecen juntamente en el campo. La cizaña, de hecho, en Egipto tenía una cualidad que al producirse la harina era ácida. Era la única forma de distinguir para los tipos que eran expertos en esto, cuando ya estaba procesado el grano y decía, me es la fatiga y tengo indigestión, para no decir diarrea o colitis, los tipos decían, esta cuestión tiene cizaña. Aquí estamos consumiendo algo que parece que es real, pero no lo es. Y los efectos espirituales son exactamente lo mismo. La cizaña, en los términos del apóstol Pablo y de Jesús, significa eso, acciones que son nocivas, que son malas. Ahora usted ya está grandecito en las cosas de Dios. Y día a día Dios nos permite ejercitar el discernimiento. Pero hay mucha gente que no tiene eso desarrollado. Y por eso usted los ve en condiciones espirituales terribles. Los ve mal. En Santiago es muy común ir a algunas partes, sobre todo en Santiago Centro, ver gente que ni siquiera son mendigos, sino que comen de la basura. Yo a veces miro a esa gente. Comen, usted los ve en el Paseo Humada, andan con los zapatos rotos y todo de estar talados. Pero es muy chistoso porque los tipos pasan con una bandeja así en sus manos y como quien estuvieran en un restaurante de primera clase. Y la basura, y escogen ellos. Y escogen aquí dice que quedó medio sándwich, medio hamburguesa y todo, y comen como que si estuvieran comiendo en un restaurante. Los tipos como que si fueran lo más importante. Y yo he visto gente que les compra cosas, y he estado ahí, lo he visto, les compran cosas, los tipos no quieren comida de la otra. De hecho, hace un tiempo atrás vi un tipo que lo entrevistaron. Y el tipo dijo lo siguiente, fue increíble lo que dijo. Yo soy un tipo educado, dijo. Pero ¿sabes por qué come la basura? Dijo, porque la gente bota lo que a ellos no les sirve. Pero todo esto dijo, mira, dijo, y sacó, esta hamburguesa está a la mitad, dijo. ¿Por qué la gente no se la come? Dijo. Dijo, por avarienta. Dijo, porque gasta, dijo, si necesita comer una, no compra una, compra tres. Y la otra las bota. Entonces, el tipo hizo una reflexión que obviamente no tiene nada que ver con la religión, pero describió lo que el mundo vive, que gasta lo innecesario. Espiritualmente hoy día es lo mismo. La gente está en esa búsqueda de querer buscar de Dios y en esa búsqueda recibe lo que sea. Recibe lo que sea. Por eso hay mucha gente, conocidos nuestros, parientes, amigos, que para ellos es lo mismo ir a la iglesia evangélica, ir a un cura, ir a un brujo, a un hechicero. O sea, cualquier momento les sirve. Porque ellos creen que Dios va a estar en cualquier lado. Y no es así. La Biblia dice que Dios oye a los contritos de corazón, a los que lo buscan de verdad.
No al que está en necesidad, sino al que le busca de verdad, al que lo busca le halla, dice el texto. Entonces, la condición espiritual hoy día de la gente, hermano, es terrible. ¿Por qué? Porque la gente, esa hambre que tiene, lo hace comer cualquier cosa. Ahora, aquí viene el tema suyo, que usted siembra. Y usted debe preparar las cosas, ¿para qué? Para que cuando se tenga alguien con necesidad al lado suyo, usted le dé, como dice, la preciosa semilla. No sea que llegue el juicio final y después diga, no, este loco, este pastor, el abacú, me dio pan de afrecho. En vez de darme la buena semilla, me dio pan de afrecho. Me hizo un pan que no era para consumo humano y me lo metió a la fuerza. Los mandamientos de hombres, que es lo que Jesús dijo. Ustedes, le dijo a los fariseos, que eran los religiosos de esa época, le dijo, ustedes hacen 2 veces hijos del infierno a esta gente. ¿Por qué? Porque le hacen seguir mandamientos que ustedes quieren obedecer. Y hoy día esa es la misma tónica del mundo. Aquí está lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cumplir su palabra. Este es nuestro maná, este es nuestro alimento que nosotros debemos seguir. Entonces Pablo lo que dice es claro, lo que siembra no se vivifica si no muere antes. O sea, nosotros debemos cerrar los procesos. Estoy entregando mi vida a Dios, pero Dios en su momento me va a recompensar. Dios en su momento me va a retribuir. Yo no puedo poner un calendario a Dios. Esto no es como los trabajos que usted trabaja 30 días y está esperando y sobándose las manos que cante Gardel. Y usted sabe que le tienen que pagar. Si usted no paga, los tipos se amotinan y queman la empresa. Porque tú estás trabajando por dinero. Pero aquí, para Dios, tú no podés ir con ese cuento a fin de mes y ya, pues Señor, estoy yendo a la iglesia. Ya, pues Señor, te pedí un par de canciones. Medito en ti todos los días. No, sino no le hacemos ningún favor a Dios. Eso nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra tierra necesita ser abonada, necesita ser nutrida. Juan 12:24. Jesús ahora vuelve a hablar de que el grano debe morir. Lo que vimos ahora está en Corintios, lo dijo Pablo, pero ahora Jesús lo dice. Juan 12:24, ¿quién lo puede leer y buscarlo? Jesús reitera lo mismo, el grano debe morir para que lleve fruto. Juan 12:24, el Evangelio de Juan. Juan 12:24, si alguien lo tiene, lo lee con confianza. 24. Sí, Juan 12:24, léalo mi hermana. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Más claro que el agua. Y Jesús lo dice ahora. Dice que el grano de trigo debe caer en la tierra y debe morir. La tierra es el escenario que Dios nos puso Pero hay gente que vive como que si no vive en esta tierra, vive en el mundo de Vilcipá, en la fantasía. No, hermano, esta es tu realidad, tú debes amar tu tierra, la porción que Dios te dio, la realidad que Dios te hizo vivir, debes, como una vez un predicador dijo, Pablo amó sus cadenas. Hubieran habido selfies, veríamos a Pablo así en las selfies, en las cárceles. Hermano, estoy preso, para que no anden pelando, que andan en otro lado, aquí preso, amo mis cadenas. Pablo de los 30 años, más de 15 lo pasó preso. Terrible. Y en esa esclavitud produjo, de las 27 cartas del Nuevo Testamento, más de la mitad la produjo él. O sea, el estar preso no era excusa para él que le entró la depre, pucha, haremos por Pablo que le dio depresión, comprémosle las pastillas. No, el tipo estaba vital en las cosas del Señor. Entonces hoy día, hermano, es lo mismo. Hoy día es exactamente lo mismo. Dice, el grano debe morir en la tierra. O sea, tú te levantas el día de mañana y tú no tienes... ¿Qué dijo Pablo? ¿Ya no vivo? ¿Qué dice? Ya no vivo yo. ¿Qué vive en mí? Vive Cristo, vive en sus planes, vive en sus anhelos, sus proyectos. O sea, yo soy una extensión. Por eso a la iglesia se la conoce como el cuerpo de Cristo. Entonces, un hermano dijo, no sé qué sea una verruga. No, el cuerpo de Cristo no tiene verruga, no hay cosas feas. El cuerpo de Cristo no tiene detalle ni falla. No venga a decir que estoy una parte indecorosa del cuerpo de Cristo. Usted debe ser una parte fundamental. Ahora un paréntesis. En el mundo se está usando mucho este lenguaje de que todos somos iguales delante de Dios. Este lema de las minorías sexuales y todo este tipo de que todos somos iguales es mentira. Pablo lo destruye ese argumento en Corintios donde dice que en el cuerpo hay diferentes órganos. Dice, ¿qué pasaría si todos fuésemos oídos? Dice, si todos fuésemos ojos, ¿no? Dice, cada parte del organismo cumple una función en el cuerpo que se llama diversidad en la unidad. En el mundo no creen en ese concepto, creen que todos somos iguales delante de Dios y delante de Dios no todos somos iguales. Somos todos diseñados de una manera específica y especial. Entonces cuando alguien venga y le salga con ese discurso, dígale no, yo soy único delante de Dios y como tal le debo a Dios explicaciones por lo que yo hago. Entonces la gente del mundo piensa que el hombre fue hecho
como en serie, así como cuando uno va y estampa una polera y son todas iguales, no es así, no hay un molde de Adán, de donde salieron todos los Adán y toda la Eva. Cada ser humano es diseñado de acuerdo a un plan de Dios. Ahora, claro, una vez yo conversé con una persona que hablamos sobre este tema y decía, no, pero Dios es malo, Dios permite los abusos, las violaciones, Dios permite las catástrofes y las muertes. Dios no permite nada de eso. La Biblia dice que el mundo está entero bajo el maligno. Y por eso Dios va a hacer un juicio con el diablo. Y por eso Dios va a enjuiciar a todas las cosas que se han hecho mal. Y Dios también va a retribuir a los que han sufrido. En el caso de Lázaro me gusta mucho la historia de Lázaro porque Lázaro, todos conocemos la historia. La única compañía era un perrito como la mascota que está aquí. Y dice que llegaba a la tarde y dice que este perrito lamía las llagas de su amo. Yo creo que todos nosotros hemos pasado en ese día, pero nunca hemos llegado a esa calamidad de que tu mascota venga a lamer, y si tú lo haces, tú le das una patada, no vayas a aguantar que tu mascota te venga a lamer la herida. Eso ya es lo más humillante. Entonces, la Biblia es clarísima. La Biblia dice que Lázaro pasó una terrible situación y en la vida jamás llegó a ver un pan con mantequilla. No lo vio. El tipo se fue al cajón en la miseria más grande. Y no son solamente la miseria física, sino emocional. No había ni un ser humano, dice que había un perrito. Yo creo que el perro se fue junto con él porque el tipo tenía más calidad humana. Pero en el cielo dice que fue confortado, dice, por todos los males que él vivió. Entonces en el cielo, hermano, donde nosotros vamos a recibir las recompensas de las cosas que estemos haciendo acá. Las siembras, sean siembras buenas o siembras malas. Hemos leído entonces lo que dice Jesús en Lucas, en Juan 12:24, donde dice que el grano debe morir, y como leía mi hermana, si muere, lleva mucho fruto. Segunda de Corintios 9:6 nos habla de sembrar, si lo podemos leer, escasamente y sembrar generosamente, que es lo que a la gente le cuesta, porque cuando la gente ya va entendiendo esta mecánica de que hay que sembrar, la gente también se pone más pilla y más fina. Y dice, ¿y cuánto tengo que sembrar? ¿Cuánto es lo que tengo que dar para Dios? Y no me refiero a términos económicos, sino en términos generales. La gente como que es ávida de que alguien le dé como una pauta. Y no existe una pauta, mi estimado hermano. Amarás al Señor, que dice, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Yo conozco gente que dice, no, este día está consagrado para el Señor. Y todos los otros días, ¿qué pasa con los otros días? Hay cristianos así, porque cristianos que dicen, estoy sirviendo al Señor, no, un año sabático, dicen los locos. Y sin despecho te lo dicen. Entonces, no, pues la Biblia dice que amarás al Señor con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres. Y el texto aquí nos habla de sembrar escasamente y sembrar generosamente. Segunda de Corintios 9:6, si alguien lo tiene, lo puede leer. Segunda de Corintios 9:6. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ley divina universal, esa cuestión no puede ser quebrantada. Dice, el que siembra Escasamente. escasamente. Vamos a traducirlo al chileno, apretado. Que son así para Dios, pues. Todo por pichintún. Cuando nosotros vamos a la casa de alguien, como ahora que nos atendieron, un agasajo, ¿cierto? Toda la bandeja con todos los pasteles en la mesa. Sería cuando tú vas a una casa y te ponen, imagínate todo medido. Antiguamente era así, uno visitaba y porque se compraba todo por el azúcar por bolsita, así, por lulos de papel. Entonces tú ibas a la casa de alguien y te daban el pan cortado ya. Y tú ya no podías agarrar más pan porque en la panera no había más pan. Y te daban la mantequilla por cubito, todo medido, entonces tú ya tenías que comer despacio nomás, para no quedar de los primeros. Eso es escaso. Pero aquí te habla, dice, el que siembra generosamente, o sea, abundantemente, dice, segará abundantemente. Si yo tengo una hectárea de tierra y quiero producir mucho, no le voy a tirar, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? Yo no voy a poner un poroto a la mitad de esa cuestión y pretender de que ese poroto me va a llenar la hectárea de un vergel, no. Si quiero que esa cuestión me produzca, tengo que saber tirar, invertir y llenar de poroto esa cuestión. Entonces hay gente que es tan ingenua, tan inocente, o necio, como dice Pablo, que piensan que van a producir a camionada y han sembrado escasamente. O sea, y sembrar no se refiere a cuestiones económicas solamente, sino en montones de cosas. Los tipos todos los días invierten, no tienen pensamientos para Dios, no siembran en sus estados mentales cosas de amor, paz, y todo, entonces después quieren recibir, quieren sembrar o cosechar, y resulta que tienen una tormenta en su mente y en su corazón porque no han sembrado. Después llegan, pastor, estoy atribulado. No tenéis que ser un teólogo para sacar la cuenta, 2 más 2 son 4, si andáis atribulado, y no, Dios no te da la salida, es porque tu siembra estuvo mal hecha. ¿Qué dice Pablo? ¿En qué debemos pensar? Dice, si hay virtud alguna,
algo digno de alabanza, todo lo que tiene buen nombre. O sea, Pablo te da te condensa de que el cristiano debe, sus estados mentales deben tratar de ser lo más saludables posible. Así como el dicho de un nutricionista te va a decir, tú eres lo que comes, lo que te nutre, espiritualmente es lo mismo. Si usted todo el día está pensando cosas tristes, negativas, positivas, o sea, una mezcla, eso te va a repercutir. No quiere decir que sea malo estar en esas situaciones. Es normal que muchas veces tú entres en un periodo de oscuridad, ¿me entiendes? En un periodo de quebranto, de aflicción. Todos los hombres de la Biblia lo vivieron, pero trataban de salir lo más pronto posible a flote de eso. No quedarse estancado en eso. Entonces el texto es claro. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente o abundantemente, dice, segará abundantemente. Eso es una ley divina. Entonces usted dice, ok, este mes yo voy a sembrar abundantemente, no sé, amor. Reparto amor, abrazos para todos lados. El otro día escuché un testimonio, y yo a veces lo he hecho. A veces es malo ser autorreferente, pero he tratado de hacerlo. La gente dice, ¿en qué trabajas? Yo soy un vago, no sé nada. Yo digo, yo piola no, yo sé lo que trabajo. A veces voy al centro y reparto billetes. No importa cuánto toma, ahí tienes Pero ¿y para qué le dais a los vagos? Bueno, el problema mío, el tipo ese supera a pedir. La mía es dar. Dios sabrá cuándo me va a recompensar. Dios sabe lo que tú haces. No necesita que lo andes diciendo a los cuatro vientos, pero Dios sabe lo que tú haces. Tal vez tiene que parecerte una locura, pero tienes que hacerlo. Yo te hablo de cosas que vivo y practico. Por eso Dios me sostiene y no me deja tirado por ahí como a muchos que lo dejó tirado hace rato. ¿Por qué? Porque son tipos que son caraduras, que dicen, que hacen y no hacen. En cambio, cuando tú estás comprometido con las cosas de Dios, tú creas lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El que siembra generosamente. Tú tienes que buscar una tierra donde sembrar, punto uno. Porque si tú te equivocas en la tierra donde sembrar, va a ir a sembrar donde ni las cabras suben a buscar pasto. Es una locura ir a sembrar entre pedregales. Si la Biblia te dice que no pudiese más entre pedregales, entre espinas y no, porfiado, dale que ahí es buena tierra, me la heredaron, no quiero perderla. No, esa cuestión no sirve. Tienes que buscar buena tierra para sembrar. La tierra es un símil de un ser humano, de un corazón. Y tienes que sembrar en buena tierra. Si tú sembráis, vaya a perder esa semilla y vaya a desperdiciarla. Y vaya a salir enrabiándote y enojándote hasta con Dios encima y lo castigáis a Dios. Ah, no, lo más. Pero unos se enojan con Dios también. Ok, el verso 10. Aquí está la clave, porque mucha gente dice, pero pastor, ya entendí todo. Ahora, ¿de dónde saco la bendita semilla? Si yo tengo que sembrar, ¿de dónde saco la semilla? ¿Qué dice el verso 10 del mismo capítulo 9 que estamos leyendo? 2 Corintios 9, verso 10. ¿Quién lo lee? La primera línea. ¿Acaso Sí. dice, y el que da semilla al que siembra? Amén. Hasta ahí. Él da semilla al que siembra. Él da la semilla. Si tú quieres sembrar, Él te va a dar la semilla, de la que sea. Y semilla buena. No es como el diablo que te va a vender una cuestión que ya sabemos que no es semilla buena, es pura cizaña nomás. Y después a veces el diablo, no, claro, el diablo nos mete ahí cuestiones y después la cuestión de un fruto malo, y no, Dios no tiene nada que ver. El diablo es el que se mete a hacer chantada a veces. Pero dice que Él da semilla al que siembra. Nos queda la última parte de la palabra. Estamos hablando de espigas llenas y hermosas, que es lo que vio Faraón, que es la condición. Ahí mira, Faraón vio dos corazones. Faraón vio su propio corazón y vio el corazón de José. Porque no podemos decir que el corazón de Faraón era una espiga llena y hermosa, el tipo era un impío. Él representaba las vacas flacas y en juntas de carne y representaba las espigas marchitas y secas. Y el corazón de José era el corazón abundante. Pero al ojo humano era al revés. ¿Quién estaba preso? José. Humanamente el tipo estaba marchito. El tipo no tenía abundancia. Y el otro estaba en todo. Pero eso era humanamente. Dios ve las cosas de otra manera. No importa cómo la gente te mire. Pero Dios te pesa y te tasa de otra manera. Dios sabe la riqueza que hay en ti. No dejes que el mundo, que Faraón o alguien venga y te diga cuánto vales. Dios sabe cuánto vales para él. Y ese tesoro, no, aunque esté oprimido como José en la cárcel 14 años, no importa, 14 años preso. Mira la analogía, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y él estuvo 14 años preso, 30 años para el fin de una historia. Así que no diga, esto va a terminar luego. Todos los ciclos de Dios son largos. Pero si tú los vives completamente, vas a sentarte donde Dios siempre quiso tenerte. En el caso de José, 17 años lo vendieron como esclavo y le contaron a su papá que había sido
devorado por un animal. 30 años después, había terminado la hambruna en Egipto y él en su currículum pudo anotar de que sacó a la nación y el imperio más grande con los graneros más abundantes de esa época. Muchas veces uno dice, quiero que Dios me use. Dios te va a usar, pero siempre y cuando te hagas las cosas como Él pide que las hagas. ¿Te imaginas a Noé metiéndole mano al plano del arca de Noé? Y Dios le dice que Dios le dio los planos. Imagínate Noé, no, Dios sabía que dio esta cuestión, vamos a hacerle un cambio. Esa cuestión se hunde. Se hunde, fijo, aunque el tipo hubiese tenido una ingeniería en barcos navales, si él le hubiese metido mano a un clavo de esa cuestión, ese barco se hunde. Pero no hay que meterle mano a los planes de Dios. Hay que cumplirlo como Él los pone. Seguimos avanzando. Espigas llenas y hermosas. ¿Qué es lo contrario a lleno y hermoso? Lleno es vacío. Lo contrario, hermoso es algo feo. Entonces, espigas abundantes, espigas llenas. Marcos 4:28, Evangelio de Marcos. Jesús nos habla también otra vez de un grano lleno en la espiga. Marcos 4:28. Si alguien lo tiene, lo lee, no hay problema. Marcos 4:28. Si alguien lo tiene, no hay problema leerlo. Marcos 4:28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Amén. Gracias. Este versículo lo menciona Jesús y es clarísimo. Jesús en este versículo narra todo el proceso desde que el grano está en la tierra hasta que está maduro. Lo leo nuevamente. Marcos 4:28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero dice hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Hablamos que esta palabra nos habla de eso. Espigas llenas y hermosas. Nuestra vida es la espiga. Dios quiere que estemos llenos y hermosos, pero ¿de qué? Que es lo que vamos a ver más adelante ya al final de la palabra. Pero aquí nos habla del proceso. Si leemos el versículo en el cual se inicia esto, el versículo 26 dice, decía además Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La hoz es el elemento de cosecha. Hoy día no se usa mucho la hoz, pero en la época agraria antigua, la cultura antigua, la hoz era un elemento muy común. ¿Cierto? De hecho, hoy día los países comunistas usan la hoz, los tipos son una tropa de vagos, pero usan la hoz igual, como que la usaran todos los días, ¿cierto? La bandera de lucha en los países comunistas. Pero la hoz es el símbolo universal del proceso de la cosecha, de recoger el esfuerzo que se ha invertido en ese lugar. Jesús está diciendo de que el grano lleno en la espiga es el proceso final. Nadie va a tener un grano lleno en la espiga al inicio de esto. Para eso hay que trabajar. Yo conozco muchos hermanos que se frustran, hermanos, hermanas, no importa la edad, que se frustran. Y ahora ya quieren tener muchas cosas en su vida. Y hermano, eso es un proceso que tiene que haber invertido trabajo en uno, espiritualmente hablando. Tiene que haber un trabajo previo. Sobre todo en el caso de personas que han sido no cristianas por mucho tiempo, tipos malos, así, tipo que la sociedad incluso los cataloga como muy malos, no pueden cambiar de un día para otro. Barrabás. Todos conocemos la historia de Barrabás. Tipo terrible. La gente, imagínate la gente como es descerrada. ¿A quién pidió que dieran en libertad? A Barrabás. Y se olvidaron en cuestiones de horas que Jesús había hecho un montón de cosas. Se olvidaron porque la gente es así. La gente es más dada a la violencia, es más dada a las cosas terribles, a las cosas feas. Entonces ya nosotros no tenemos que tener las cosas claras. El diablo siempre va a intentar distorsionar lo que nosotros hemos querido entregar. Efesios 3:19. Vamos a ver 3 cosas de las cuales nuestra vida debe estar llena. Hemos leído en Génesis de que este grano, o sea, esta espiga estaba llena y hermosa. ¿De qué el cristiano debe estar lleno? Primero, Efesios 3:19.
Sí, mi hermana, que lo y tenga. de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Dice, una de las primeras áreas en las cuales el cristiano debe ser lleno es lleno de la plenitud de Dios. Plenitud significa, ¿cuántas veces nos ha pasado de que nos sentimos llenos de Dios? Y cuando nos sentimos en esos estados espirituales llenos, satisfechos, nos damos cuenta que lo material es algo que no trasciende en nuestra vida. Incluso podemos tener montones de problemas, pero si la presencia de Dios nos toca y nos visita, nos sentimos como por sobre el problema. Entonces la hermana ha leído un texto que es muy importante, que dice, llenos de la plenitud de Dios. Faraón vio espigas llenas y hermosas. La analogía que estoy intentando hacer a través de esta palabra es esa. Una de las cosas que el cristiano debe tener es ser lleno de la presencia de Dios. Ahora, el diablo nos quiere quitar la presencia de muchas maneras. Terrible. El diablo no quiere quitarte tanto la salud o el trabajo, no. El diablo lo que va a querer quitarte es la presencia de Dios. Hay muchos cristianos hoy día que tienen buenas pegas, tienen de todo lo que uno, pero están sin presencia de Dios, que es lo más terrible que puede haber. Entonces, lo que lee mi hermana es lo primero que el cristiano debe tener, es llenarse, dice, de la plenitud de Dios. Otra cosa de la cual el cristiano debe tener llena su espiga. Colosenses 1:9. ¿Quién lo puede leer? Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. ¿Sí? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos estamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Clarísimo, Pablo. Llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, saber lo que Dios quiere. Cuando usted está en una casa viviendo con alguien, para que ahí no haya problema, lo que tiene que haber es buena comunicación. ¿Se imagina que usted vive con alguien y la otra persona todo el día muda, no le hable? O haga cosas y usted diga, pero ¿por qué lo hiciste? Se manda a cambiar. O cualquier cosa, usted eso inmediatamente descompone el ánimo. Tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber una buena fluidez, conocer la voluntad de la otra persona. Pablo está diciendo lo mínimo, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, tú debes decirle a Dios tus planes y tú debes saber lo que Él quiere para ti. Claro, ya tenemos dos cosas por las cuales ser llenos. Trigo lleno, espiga llena. Primero, lleno de toda la plenitud de Dios, o sea, de su presencia. Segundo, lleno de todo el conocimiento de su voluntad, o sea, lo que Él quiere. Tercero, esto lo voy a leer yo, segunda de Pedro 1:8. Pedro da una lista larga, pero la vamos a resumir. Segunda de Pedro 1:8, mira lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Leemos segunda de Pedro 1:8. Perdón, 1:10. 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y ahora el verso 8. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejará de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla de estas cosas, menciona desde el verso 5 en adelante, menciona 8, diligencia, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y amor fraternal o afecto fraternal. 8 cosas que están resumidas del 5 al 7. Dice, haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás. Y dice, si estas cosas abundan en ustedes, están llenos. Ahora hay hermanos que no están llenos de estas cosas. Cualquiera de estas cosas que tú veas, diligencia, virtud, conocimiento, paciencia, hay hermanos que no tienen paciencia. Hermano, espera un poquito, no, y se les sale el faraón que llevan dentro, no, son impacientes. Pero es lo que dice Pablo, mira, ¿qué dice el verso 8? ¿Qué dice el verso 10? El verso 8, perdón, dice, si estas cosas están en ustedes y abundan, o sea, tienen que estar llenos de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Para que no nos quede la duda. Verso 5. Poniendo toda diligencia en esto mismo y a añadir a vuestra fe virtud
a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea que hay 8 cosas, 9 que menciona. Y Pablo dice, todas estas cosas deben estar en vosotros y abundar, o sea, estar lleno de estas cosas. Por eso, guiándonos por esta lista, es fácil ver que hay gente que carecen de esto. Cualquiera que tú agarres, diligencia. Diligencia se refiere a hacer las cosas con prectitud. Diligente, rápido. Virtud significa fuerza. Y eso, hoy día estamos viendo el espíritu contrario, por la mayoría de los hermanos, todos desmotivados, desganados. Dan ganas de ver, hermanos, no dan ganas ni de dar una cama, un ataúd regalarle, porque ya no, los veía así desmotivados, y ya no, un pasaje al cementerio Canaán. Porque los veis sin ganas de vivir, sin proyección, o sea, nada. Y Pablo, ¿qué dice? Estas cosas deben estar en vosotros y abundar, o sea, estar llenos. Te leí la diligencia, la virtud. Fe, dice. Hoy día la fe de muchos hermanos no es abundante. No está en ello. Después, ¿qué dice? Conocimiento, que se adquiere a través del estudio de la palabra. Piedad, que es el vivir apartado para Dios. Paciencia, de lo cual ya hablé. Afecto fraternal, amor, en fin. Creo que te queda claro que Pablo en Colosenses y en Efesios te habla, estar llenos de toda plenitud de Dios, o sea, de su voluntad, llenos del conocimiento de Dios. Y ahora Pedro te habla de esto. Estas cosas deben abundar en vosotros, llenos o abundantes. Mantenga en su mente lo que José había interpretado, una espiga llena de una simiente que iba a germinar 7 años, que iban a dar provisión para los subsiguientes 7. Por eso al mensaje te dije, cuando Dios te bendice, no te goces tanto de la bendición, porque hay mucho más, y se emocionan, Dios me bendice. Y los locos no saben que después de eso viene el apretón. Porque Dios te va a responsabilizar de esa bendición para que cuando después llegue la calamidad, la escasez, tú tengas graneros. Y estés disfrutando de haber sido provisor. Porque hay mucha gente que Dios los bendice en muchas áreas de su vida, no solamente material, sino emocional, espiritual y todo, y después cuando llega el momento de la prueba, la batalla, los niveles de defensa están bajados a 0 y son presa fácil del diablo. Hemos visto la parte de lleno, lo último, espigas hermosas. Hemos visto una espiga llena, y ¿qué es lo que Dios quiere de eso? Ahora, el área de una espiga hermosa. Isaías 52:7. Isaías es fácil de buscar, así que puede leerlo. Isaías 52:7. Aquí habla de un área de nuestra vida que Dios quiere que sea hermosa. Isaías 52:7. Si alguien lo tiene, lo lee. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que es hermoso? Los pies. Evidentemente no se refiere a tus pies ni pies, porque lo menos que nos gusta de nuestro cuerpo son los pies. Nadie quiere mostrar los pies. Yo mis pies no los muestro por nada del mundo. No me gusta mostrar los pies. Pero aquí cuando habla de los pies se refiere al caminar, a tu proceder. ¿Qué dice el texto? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Los pies, el proceder, como tú caminas, como tú procedes. Dice que es hermoso ver a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que sabe lo que tiene que hacer. Dice que anda por los montes, sea un monte, una ciudad, donde sea, que anda, dice, llevando el evangelio, que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación. Dice que estos pies son hermosos. No se refiere a los pies, la palabra pie es algo simbólico de tu proceder, de tu conducta, de tu forma de conducirte. Hay hermanos que no son hermosos, tú los veis, los tipos no tienen testimonio, tienen un prontuario, dan ganas, te alejáis de esos tipos. No son, la vida espiritual de ellos no es hermosa, tú los veis, no tienen nada atractivo, nada que conversar, los tipos hablan puras locuras, puras sandeces, puras farándulas, están impregnados de mundo. En cambio el texto que te dice, hermosos son los pies. O sea, el que se conduce, el que camina en las cosas de Dios, Dios lo hermosea con ese mensaje. No es que el tipo sea hermoso de por sí, la palabra de Dios te hermosea. Yo siempre hago broma con eso, yo digo, si yo no tuviese a Dios en mi vida, sería un atorrante, pero no tendría ni un brillo, nada, o sea, ni para el diablo le serviría. Pero la palabra de Dios te hermosea.
te capitaliza, te valoriza. ¿Qué pasaría si Dios no estuviera contigo en tu vida? Sería muy insoportable. No seríamos nada, seríamos terribles. Pero la palabra de Dios nos ha dado el valor que realmente tenemos delante de Él. Entonces, hermosos son los pies, como tú te conduces, como tú caminas, como tú procedes. Segunda de Pedro 1:1. Otra cosa hermosa que Dios requiere que esté en nuestra vida de manera permanente. Segunda de Pedro 1:1. Lo voy a leer yo. Dice, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué dice? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuántas veces el diablo te ha hecho o te ha sentido ridiculizado? No, es que no creéis tanto como él te lo exige. Y como que el diablo te da cátedra de cómo tenés que creer, por el tipo un incrédulo de lo más grande y te viene a ti a atormentar de que no, tu fe es sucia, es cochina, no vale, que chiquitita, que llega. El apóstol Pedro, ¿qué dice? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tu fe es preciosa, hermosa para Dios. Esa es tu llave, tu llave de oro para acceder a la presencia de Dios. Entonces ya tenemos dos puntos en los cuales nuestra espiga se hermosea. Los pies, nuestro proceder. Segundo, el apóstol habla de una fe preciosa. Tú tienes que orar, no solamente decir que tú crees, porque muchos, Señor, creo en ti, y como que tratamos de convencer a Dios. No, sí, Señor, yo creo en ti, pero hermosea mi fe. Hermosea mi fe. Pero no así como cuando nosotros nos hermoseamos para una ocasión. ¿Me entiendes? Nosotros al amanecer un día, ya sabemos o disponemos cómo nos vamos a vestir, cómo nos vamos a asear, ¿cierto? Porque es nuestra presentación con las personas. En el mundo, la imagen, aunque en la iglesia no debiera ser así, pero en el mundo la imagen lo es todo. Es, de hecho, un lema en el mundo. Por eso la moda y las tendencias marcan una fachada para la gente, pero que en realidad no es así. Porque es una moda simplemente. Aunque yo he visto que ahora la gente, hasta los cajones los entierran con estilo, ¿cierto? Sí, con sus mejores pintas se van al cajón. Son con pelo engominado y todo. Los tipos quieren ir más allá con estilo. Como los faraones antes, que lo enterraban con oro y con todos sus capules de diamante en el cajón. Pero Dios sabe que en el fondo de nuestro corazón sabe lo que somos. Y solamente Él puede embellecernos. Y por medio, dice, de una fe preciosa. Preciosa en estima. Último versículo, Jeremías 15:19. Que con esto terminamos y aquí viene la clave, porque a esta altura del mensaje te dirá, pastor, pero es que estoy viviendo una situación difícil. No sé cómo hacerlo, entendí todo, pero ¿cómo accedo a todo esto? De sembrar la semilla y recibir las bendiciones de Dios. Jeremías 15:19 te lo deja claro. Te lo voy a leer y con este versículo vamos a pasar a orar. Jeremías 15, verso 19 dice lo siguiente. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértete ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. La clave está ahí en el versículo a la mitad. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Usted sabe que en su vida y en mi vida hay cosas que son viles, malas, que a Dios no le sirven. Pero están como entremezcladas. ¿Cuántas veces usted ha tenido intenciones de hacer, pero a veces el lado malo como que nos come, ¿cierto? Pero la Biblia nos da esta receta, esta clave. Entresaca, dice, lo precioso de lo vil. Dios no va a venir a hacer eso. Es nuestro trabajo, es nuestra disciplina, es nuestra normativa. Usted sabe aquellas áreas de su vida que lo gobiernan para bien y aquellas que lo gobiernan para mal. Pero hemos visto a través de la palabra del Señor que no solamente fue el sueño de Faraón, es el sueño de Dios, ¿cierto? De que nuestra vida, esta espiga, sea llena y hermosa. Y no sea una espiga marchita y seca. Una espiga marchita y seca, para lo único que sirve es para tirarla al fuego y que arda. La cuestión no sirve ni para hacer, ¿cómo se llama? Nada, no sirve, no se puede consumir. En cambio, una espiga llena, abundante y hermosa, es un presagio de que va a haber cierto sostenimiento en donde está creciendo esa planta. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a orar.
Vamos a agradecerle al Señor por esta palabra, esta reflexión que hemos recibido esta mañana y pedirle al Señor que nosotros hagamos de nuestra vida realmente lo que Dios quiere. Es difícil llegar a esa meta. Es difícil porque a veces uno tiene miedo. Uno conoce su tierra, uno conoce su corazón. Pero si tú quieres y permites que Dios te ayude, hay muchos pasajes que yo omití, pero hay uno tremendo que dice que va a dar, cuando cae en buena tierra, da fruto 100 por 1. A veces nosotros quisiésemos tener ese potencial, pero que no nos engañemos, porque a veces el diablo nos cree, como conversamos en la mesa recién, el diablo tiene metas humanas y terrenales. El ser bendecido no quiere decir que hay bendición material, esas cosas son necesarias, pero también Dios se manifiesta en la persecución, en los obstáculos, en las adversidades. Por eso Pablo, ¿qué dice? Para todo estoy preparado, dice, tanto en la abundancia como en la escasez. ¿Qué Pablo, es el versículo que todos repetimos? ¿Qué dice Pablo? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Hambre, desnudez, peligro, espada, ni lo alto ni lo bajo. O sea, Pablo dice, yo llegué a un punto, dice, donde logré que yo puedo dar fruto en cualquier terreno. O sea, no hay excusa. Entonces, esa es la meta que nosotros tenemos que tener. Y cuando tú logras salir de ese nivel, Dios te va a llevar a otro. Pero nunca va a salir del que está si no logras dar fruto en la porción de tierra que Dios te ha permitido germinar. Inclinamos el rostro y oramos al Señor en esta tarde, en esta mañana. Padre, te bendecimos, agradecemos, Señor, el poder estar a los pies de tu palabra, al haber entendido y comprendido, Señor, de que tú requieres de nosotros, Señor, el que nos examinemos, el que nosotros, Señor, podamos tener el deseo de ser fructíferos, de realmente, Dios mío, hacer las cosas de acuerdo a tu palabra, a tu mandamiento. Te quiero pedir una bendición, Señor, sobre el pastor de esta iglesia, amén, sobre el pequeño remanente que hay en este lugar. Señor, esta tierra, Señor, te pertenece. Amén. Creemos, Señor, Dios mío, lo que tu palabra dice, que el sembrador salió a sembrar. Te pido, Señor, por el pastor de este lugar. Usted, Señor, en el tiempo señalado va a hacer germinar la semilla en este lugar. A nosotros nos corresponde, Señor, actuar con sabiduría. Permite, Señor, que en este lugar se pueda levantar una casa de adoración para que, Dios mío, el grano, la semilla, las personas, Dios mío, que tú ya de antemano tienes preparadas para que te sirvan, Dios mío, puedan hacer una obra, Dios mío, de sembrar la palabra, no solamente aquí en este lugar, sino en las localidades y en los hogares que se requieran. Dios mío, estamos en el tiempo final, donde el enemigo, Señor, sin duda, atemoriza a tus hijos. Siembra cizañas, Señor, en las mentes, en los corazones. En cualquier situación y circunstancia, Dios mío, podemos darnos cuenta que esto es así, pero sabemos, Dios mío, que te servimos con sinceridad. Y tú, Señor, eres dueño de la viña. Tú no dejarás caer, Dios mío, a tierra, Dios mío, tus palabras, porque tú lo dijiste, que tus palabras no pasarán. Son firmes, son eternas, Señor. Nada puede detener, Dios mío, el crecimiento de ellas. Pedimos, Señor, tu bendición sobre este lugar. Te pedimos, Dios de los cielos, que tú puedas dar la salida, Dios mío, a todas las peticiones que hay en el corazón de ellos. Te agradecemos desde ya, Señor, porque así como José, Dios mío, nos deja una enseñanza de que hubo, Dios mío, premura, hubo aflicción, también hubo una salida. Tú das la salida, Señor, a todas las situaciones que vivimos. Y yo sé, Señor, que tú abrirás una puerta de bendición aquí en este lugar. Y prosperará, Señor, y recompensará la fidelidad de cada uno de mis hermanos que está en este lugar. Agradecemos, Señor, este momento por tu palabra. Permite, Señor, que ella nos pueda alimentar, nos pueda nutrir, pueda hacer en nosotros el deseo real y sincero, Dios mío, de sembrar todos los días, Señor, amén, que hermoseen y llenen nuestra vida, Dios mío, de acuerdo a tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento, mi hermano. Muchas gracias. Agradecemos al Señor esta palabra y guárdala en su corazón. Luego ya de que terminemos la reunión y todo esto, conmigo vamos a hacer la grabación y vamos a pedirle al Señor que Él abra puertas de bendición. Yo soy fiel creyente en eso. Nosotros simplemente debemos preocuparnos, como decía la palabra del Señor, a hacer lo que Él nos encomendó hacer. Así es que dejo este lugar, voy a dejar a mi hermana. Dios les bendiga, ha sido muy grato compartir la palabra con ustedes. Bendiciones. Gracias a Dios por la palabra, absorbí toda, no sé si usted, pero maravilloso el mensaje. Dios es maravilloso. Amén. Amén. Y que
el Señor nos bendiga en esta hora, maravillosa, porque esta palabra la vamos a llevar en nuestras vidas y qué lindo, el Señor es maravilloso y hermosos son nuestros pies, dice que lleva Sí. buena nueva salvación, de alegría a otros. Así que si está aplazando un proceso difícil, bueno, la palabra habló hoy día, Así es. que tenemos esperanza de decidir hasta el final, no decidir antes. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él tiene sus tiempos. Así es. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza y bueno, después van a haber oportunidades para que tengan la oportunidad de dar gracias al Señor.